Bueno, y estamos con Carlos Sánchez Berzaín porque mi audiencia me lo pidió y aquí estoy para casi cerrar el año porque nos falta un día apenas para terminar el 2024 con los escenarios. Gracias, Carlos, por venir además personalmente porque estos son días que yo sé que son complicados familiarmente. Gracias, Patricia, un gusto estar aquí. Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, los escenarios. ¿En qué escenario nos encontramos ahora, que es 30 de diciembre? Faltan apenas 11 días para el 10 de enero, que es cuando la Constitución dice que debe tomar posesión el presidente electo. A ver, Venezuela, primer concepto de la realidad objetiva en Venezuela. En Venezuela se disputa hoy, y empezando el año 2025, la libertad y la democracia de las Américas. Lo que pasa en Venezuela no es un tema estrictamente venezolano, es un tema de las Américas, que comprenden la América del Norte, la del Centro, la del Sur, todas las Américas, porque es la disputa actual más tensa entre la libertad, con su expresión de la democracia, versus el crimen organizado con su expresión de la dictadura. Estamos a 11 días en que debe tomar posesión de la presidencia el ganador de las elecciones del pasado 28 de julio, después de una maratón en la cual, como lo hemos descrito aquí en tu programa, la libertad le ha ganado prácticamente todas las etapas a la dictadura. Le ha ganado la campaña electoral, en la que el pueblo venezolano, liderado por María Corina Machado, primero perdió el miedo y después generó una gran movilización. Eso empezó con el triunfo de María Corina con cerca del 93% en las elecciones internas, donde derrotó a toda la oposición funcional y consolidó un frente único para confrontar a la dictadura. Continuó con la campaña electoral y llegó a la segunda etapa, que era el 28 de julio, el día de la elección, en que volvió a derrotar a la dictadura con una movilización extraordinaria. La dictadura apostaba al ausentismo y lo que hicieron los venezolanos fue votar masivamente, pero además de eso hizo control electoral. El gobierno, el régimen apostaba a poder, con miedo y con terrorismo de Estado, impedir condiciones de control a efecto de que produzcan el fraude que después presentaron, derrota. Al día siguiente, el 28 de julio, se presenta la falsificación de un triunfo electoral con una narrativa criminal por parte de la dictadura y María Corina Machado la vuelve a derrotar con todo el pueblo venezolano, porque demuestra que quien ha ganado la elección es Edmundo González Urrutia, y lo hace presentando un extraordinario aparato que tiene que ser ejemplo para todos los países en democracia, lo que es el control electoral. Los famosos comanditos, aproximadamente o más de 600.000 venezolanos en todas las mesas, certificando en el primer momento del cómputo electoral, lo que es el triunfo de González Urrutia, lo que es el repudio a la dictadura y lo que es el gran momento del cambio en Venezuela. Y entonces empieza esta etapa de la disputa en la cual la dictadura utiliza violencia, terrorismo de Estado, amenazas, encarcelamientos, tortura, asesinatos, lo que saben hacer. Además, intervención externa, presencia de tropas cubanas, bolivianas, nicaragüenses, los grupos Wagner, porque se da la gran demostración de que la dictadura no solo ha perdido entre la ciudadanía, ha perdido en los cuarteles, ha perdido en los centros principales donde radica supuestamente la fuerza del régimen, ha tenido votaciones que han repudiado a la dictadura y eso genera que la dictadura tenga que utilizar fuerza transnacional del socialismo del siglo XXI y de las dictaduras de la región para controlar la propia fuerza policial y militar venezolana. Y se produce la disputa internacional en la que María Corina con González Urrutia le vuelven a ganar a la dictadura. Hoy día, faltando 11 días para el 10 de enero, fecha en que se debe posesionar el presidente de Venezuela,
Edmundo González Urrutia no es el ganador de la elección, es el presidente electo reconocido por la mayoría de los países democráticos del mundo. Los únicos países que no han reconocido a González Urrutia como presidente electo de Venezuela son los países dictatoriales de las Américas, Cuba, Bolivia, Nicaragua, los países paradictatoriales, o sea, que están al servicio de las dictaduras porque le deben el haber llegado al poder, Brasil con Lula, Colombia con Petro y México con Sheinbaum, y han tenido una gran baja ahí. Antes contaban con el Chile de Boric, que está al otro lado. La Unión Europea ha reconocido, Estados Unidos ha reconocido, y todo está listo, y estamos entrando a la definición para que el 10 de enero se produzca el juramento del presidente electo de Venezuela. Ahora, este es el escenario final de la disputa. ¿Por qué? Porque el 10 de enero o vamos a tener un escenario en el que el dictador usurpa el poder y, montando una escena criminosa, vuelve a tratar de mostrar que es el presidente de Venezuela por la fuerza, con violencia, con represión y con la operación de grupos que se llaman la oposición funcional, a los que ha venido exacerbando, cebando e impulsando para tratar de desacreditar el triunfo y la posesión de González Urrutia. O vamos a tener en el otro extremo, como primera posibilidad, la más importante, la posesión de Edmundo González Urrutia en Venezuela. Esos son los dos extremos. Pero puede pasar una situación intermedia. Y la situación intermedia es que González Urrutia jure como presidente, pero no en Venezuela. Ahora, la gente dirá a esa posición intermedia, no, pero ese es otro Guaidó. No, no es otro Guaidó. Guaidó era el presidente legítimo de Venezuela. González Urrutia es el presidente constitucional de Venezuela. Guaidó nunca ganó una elección. Ha ganado una elección, pero por 2-1, representa un movimiento extraordinario y el pueblo venezolano eso es lo que quiere. Entonces, la toma del poder para el retorno a la democracia en Venezuela puede hacerse en un acto, que sería lo deseable y lo que todos estamos esperando, que suceda el juramento de Edmundo González Urrutia el 10 de enero en Miraflores, en Caracas, Venezuela. Pero, si eso no sucede por impedimentos de violencia, por uso de la fuerza, porque el régimen está manipulando la reactivación, insisto en esto, de opositores funcionales que están buscando otro tipo de salidas. Que hasta estarán ahí presentes en la juramentación. Seguramente. Si eso no sucede, hay que tomar el poder en dos tiempos. Edmundo González Urrutia tiene que jurar el 10 de enero como presidente constitucional de Venezuela en algún lugar del mundo. Y después empezar el proceso para tomar el control físico del ejercicio de esa presidencia. Y para eso tiene muchísimos recursos. Tiene el recurso del apoyo de la comunidad internacional, pero sobre todo el uso de sus propias potestades. Edmundo González Urrutia, juramentado como presidente constitucional de Venezuela, el mismo 10 de enero nombra gabinete, imparte órdenes a las Fuerzas Armadas, designa embajadores, designa representantes en el mundo, porque el presidente de Venezuela es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, el jefe de la diplomacia y el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces le quita absolutamente cualquier rasgo de legitimidad que pueda reclamar la tiranía y la pone en huida. Y si a eso agregamos que 10 días más tarde llega a la presidencia de Estados Unidos el presidente Trump 47, un secretario de Estado que se llama Marco Rubio, que tiene una política muy clara respecto a lo que es el tratamiento con las dictaduras, que son enemigos de Estados Unidos. Entonces no podemos sino esperar que esta segunda opción de la toma del rescate de la democracia en dos tiempos a partir del 10 de enero. El primer tiempo, el juramento de Edmundo González Urrutia en cualquier lugar del mundo y el ejercicio de esa presidencia, y el segundo tiempo, el resultado en el corto plazo de la salida de la dictadura. Eso es el escenario de menor, de mínima. Pero el escenario de máxima, para el cual quedan 11 días en los que cualquier cosa puede pasar, es que, por ejemplo, como lo ha venido pidiendo el pueblo venezolano y su líder
María Corina Machado, los militares, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Vivas de Venezuela tomen una acción que impida al dictador juramentarse previo el al 10 de enero. Exacto. Quedan 11 días, eso en política es una eternidad. Sí. Puede pasar. Y permita que Edmundo González Urrutia, como lo ha dicho, llegue a Venezuela con todas las garantías y jure el 10 de enero. Ese es el primer escenario, el deseable, y es posible. Pero si por alguna circunstancia de fuerza, de violencia, de violación de derechos humanos, eso no fuera posible, está la segunda opción, que es la toma del poder en dos tiempos, la recuperación de la democracia en dos tiempos, poder legítimo y constitucional el 10 de enero y la recuperación territorial semanas después. ¿Cómo sería la recuperación territorial? Mira, el comandante en jefe, presidente de Venezuela, jefe de la diplomacia y jefe del gobierno, debería primero destituir a los niveles de la administración y poner sus propios ministros. Destituir todo el sistema de embajadores y poner los suyos. ¿A quién van a aceptar los gobiernos de Estados Unidos, de España, de Canadá, de Argentina, todos los que han reconocido a González Urrutia como embajadores, a los que él nombre? O sea, tienes el control internacional. Embajador en las Naciones Unidas, embajador en la OEA, ok. Pero en el tema específicamente militar deberá impartir la orden al comandante, a los comandantes militares, de que se sometan a su mando y que arresten al usurpador, el dictador Nicolás Maduro y su entorno. Si no lo hacen, los destituirá y pondrá otro mando. Y ahí hay gente, y eso es lo que va a producir el choque interno de unas Fuerzas Armadas que han votado para que se vaya Maduro. Entonces, si el poder legítimo les está ordenando el retiro y el apresamiento y la captura de los usurpadores, ahí vamos a tener una acción interna muy importante. Si eso no funcionara, él tiene el recurso, como jefe de gobierno y jefe de Estado, de pedirle a la comunidad internacional la conformación de una fuerza internacional bajo su mando, bajo el mando del presidente constitucional de Venezuela, para retirar por la vía de los hechos a los usurpadores que están ocupando el territorio venezolano. Que al final creo que eso sería lo efectivo. Bueno, pero no tienes un largo bagaje, es lo que Guaidó no quiso hacer. Eso fue lo que Guaidó no quiso hacer. Bueno, y que tenía toda la potestad para hacer, pero además de potestad tiene absoluta legitimidad. No es un presidente legítimo, es un presidente constitucional, con una votación abrumadora y con un reconocimiento total. O sea que la democracia en Venezuela está de retorno, queda el último acto, que siempre es el más difícil, pero ya les digo, va a suceder. O va a suceder en un evento, el 10 de enero, o va a suceder en dos eventos. El 10 de enero jura González Urrutia y después vienen días, semanas de consolidación del poder y de retoma física del territorio y el control institucional de Venezuela. Yo identifico esto de la toma de posesión de Maduro el 10 de enero como que está caminando hacia su precipicio. Yo creo que ya ahí él consolida la violación a la Constitución. No, es que ya ha violado la Constitución. Claro, pero ya dar ese paso ya de juramentarse ya es el paso que lo coloca después de la raya roja. El paso de no, ya ha pasado las rayas rojas hace rato, tiene casi 2.000 presos políticos, menores, tortura, ha matado gente, ha intervenido el país, es un narcoestado, es el jefe del cartel de los soles, que es un cartel de narcotraficantes venezolanos, tiene 15 millones de dólares de premio por su captura, etcétera, etcétera. Entonces, ya pasó todas las líneas rojas, Patricia. Lo único que va a suceder el 10 de enero, si es que Maduro se juramenta a sí mismo, es que el mundo va a tener la prueba infraganti de un acto criminal que en vez de presentarlo como un jefe de Estado, un jefe de gobierno, lo va a presentar como un usurpador sangriento. Es el certificado de defunción del régimen, nada más, porque todo lo demás ya está hecho. ¿Y el papel de María Corina en todo esto? Mira, María Corina es la líder democrática más importante de las Américas de este siglo, sin duda.
y el papel de ella es el papel de una mujer con estrategia, con persistencia, con resistencia, está hoy día en la clandestinidad y sigue dirigiendo la lucha, y con una visión no solamente de la Venezuela democrática, sino de la América Latina democrática. Hay elecciones el próximo año, por ejemplo, en Bolivia, que es un sistema dictatorial como el de Venezuela. ¿Y cuál es el consejo? Copien a María Corina, copien la estrategia de Venezuela, que es una estrategia triunfante. Y en el tema de María Corina, es que ella sin duda tiene que ser la jefa de gobierno del gobierno de González Urrutia. Bueno, ya la nombró vicepresidenta. Bueno, ella va a ser quien opere un gobierno, que esto es otra cosa en la que hay que estar claro. El gobierno de González Urrutia y María Corina Machado es un gobierno de transición. Es un gobierno que tiene que primero evaluar la naturaleza de los daños. Todos suponemos lo que ha pasado en Venezuela, pero ¿quién sabe exactamente cuánto es la deuda externa de Venezuela? ¿Quién sabe exactamente cuánto deben a los chinos, cuánto deben a los rusos, cuánto de compromiso territorial hay, cuál es la relación con Cuba, cuánto debe Cuba a Venezuela o al revés? Nadie sabe. ¿Quién sabe exactamente cuál los grupos armados es que hay? El control del narcotráfico respecto al territorio venezolano y de otros crímenes, porque es narcotráfico, es tráfico de personas, es migración forzada, es ataque contra la naturaleza, es minería ilegal, es una cantidad de crímenes. Lo primero que tienes que hacer es inventariar el desastre. Es como coger un inmueble que ha tenido un terremoto y tienes que ver qué sirve, qué no sirve. Y el inventario más difícil, después del inventario físico, al mismo tiempo, es el inventario de los individuos. Todos eran chavistas en algún momento, todos estaban metidos en el sistema bolivariano, ¿verdad o mentira? No sé. Pero en todo caso hay que hacer un corte de una cúpula a la que hay que juzgar, porque no hay transición. Una comisión de la verdad, me imagino yo también, ¿no? No hay un tribunal, no hay transición a la democracia sin impunidad. Claro. Nada de comisiones, jueces. Y tienen que reemplazar el Poder Judicial. Tendrá que volver el Tribunal Legítimo de Venezuela, el Tribunal Judicial. Hay que juzgar a los jueces de hoy día, que son sicarios. Ese fiscal, que es un sicario quiere decir un matón. Hay que establecer un sistema de responsabilidad, porque la transición se hace con dos cosas, y esta es la otra. Hay que anular todas las leyes de la dictadura, las leyes que violan los derechos humanos. O sea, necesitas un inventario de daños, necesitas no impunidad y necesitas la anulación de las leyes de la dictadura para reponer el sistema del Estado de Derecho y la democracia. Es una tarea muy ardua en medio de un país que demanda no solamente libertad, sino mejores condiciones económicas, y en medio de una corriente de retorno al país que se va a producir. Yo no te digo que van a volver los 8 millones de venezolanos, pero volverán 5. Entonces, es un momento importante, y por eso el gobierno de González Urrutia y María Corina Machado es un gobierno de transición, un gobierno muy importante, que tiene que ser un gobierno de unidad nacional, en el cual la unidad no quiere decir que los sapos, que los soplones, que los opositores funcionarios tienen que estar adentro. Eso, la dictadura tiene que caer con la oposición funcional. La oposición funcional tiene que caer con la dictadura, porque si no, no ha pasado nada. Si no, va a suceder lo de Nicaragua, y este es un tema que quiero dejarlo muy claro como ejemplo histórico. El año 1990, doña Violeta Chamorro le ganó la elección al sandinismo. Pero el sandinismo no le quería entregar el poder. Entonces, para entregarle el poder internacionalmente y nacionalmente se hicieron negociaciones, y el sandinismo consiguió 3 cosas. Primero, se quedó con la piñata. La piñata era toda la corrupción. Impunidad. Segundo, dejó al sandinismo como un partido político habilitado. O sea, se quedó como un actor político. Tenían que haber ido a la cárcel. Tenían que haber inhabilitado y liquidado esa sigla política del sandinismo. Los dejaron en el escenario político. Y tercero, se quedaron en el control de las Fuerzas Armadas. Resultados, solo tuvieron que esperar 17 años que se produzcan estas corrientes del socialismo del siglo XXI, y ya está Ortega en la segunda etapa de la dictadura sandinista.
O sea, hay que aprender de la historia. No se pueden repetir los errores de la Nicaragua del 90. Ahora, ¿de qué forma se saldría de la oposición funcional? Porque es que yo creo que hasta cárcel deben llevar. ¿Han traicionado al país? Bueno, eso es el sistema de justicia. Los colaboracionistas, los cómplices, tienen que responder. Pero en todo caso, primero hay que tomar el poder. Y después de eso es muy clara la identificación. María Corina, González Urrutia, la prensa, gente como vos, saben quiénes son la oposición funcional. Entonces a esa gente no hay que darle cargos. No hay que creerse que por hacer un gobierno de unidad tienen que estar adentro los que perdieron en la elección primaria. María Corina ganó una elección primaria con el 93%. Y la razón por la que ella no es la presidenta electa de Venezuela hoy día es porque entre la dictadura y la oposición funcional se lo han impedido. Exactamente. Ahora, hablando de esa oposición funcional, hay algo que a mí me preocupa y es, aparte de los que están ya con la careta abajo, que son Manuel Rosales, Henry Ramos Alub, etcétera, que están con el régimen y van a participar en cualquier cantidad de cosas que el régimen les pida, están los presos políticos que son activistas, es decir, ahí tenemos exconcejales, exgobernadores, exalcaldes. Acaban de detener a Goyo, se me olvidó el apellido. Bueno, Graterol, en Coro, que es un activista, o sea, es un militante partidista. Y los detienen, ¿por qué? Porque Maduro ya anunció elecciones para marzo. Los sacan de ahí, de la cárcel, con la condición de que se conviertan en candidatos. ¿Qué va a decir la comunidad internacional frente a eso? Que ya hay opositores lanzándose a unas elecciones convocadas por Maduro. Primero, esa elección no va a llegar, porque Maduro en marzo no va a estar en el mando de Venezuela. O sea, eso es una maniobra que se cae por sí misma. Y segundo, que es muy importante, no hay que confundir lo que es opositor funcional con víctima. Con víctimas, estas serían víctimas, claro, son víctimas. O sea, hay que separar muy bien esas aguas. Los opositores funcionales nunca han estado en la cárcel. Siempre han estado en el gobierno, en una oposición muy cómoda, altamente lucrativa. Los opositores funcionales solamente hay que mirar, y en ese inventario que he puesto como número 1, va a salir la naturaleza de negocios que han hecho cuando González Urrutia y María Corina tomen el gobierno. Van a tener el reporte más o menos acercado de cómo se ha movido el dinero dentro de la dictadura, porque hasta las dictaduras tienen registros. Entonces, y ahí hay negociados, se sabe de uno de aquí en el sur de la Florida por un proceso abierto respecto a un lobista que antes era congresista y que cogía dinero para repartir David Rivera. A moros y cristianos. Pero de esas cosas van a aparecer muchísimas más. Entonces, 3 reglas. Inventario general, no impunidad, pero con corte. No se trata de asustar a todo el mundo. La gente que era chavista tiene que volver a la democracia cuando son operadores de base, dirigentes de barrio. Está bien. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, estoy de acuerdo Hay que con aprender eso. de un gran ejemplo. Sí. Hay 2 ejemplos históricos. Ustedes saben que cuando se termina la Segunda Guerra Mundial se ocupa Alemania y se ocupa el Japón. Y en Alemania había la sospecha de que todos, salvo excepciones, eran nazis. Y en el Japón todos eran imperialistas. Entonces, ¿qué hacer con esos pueblos? No puedes tú encarcelar a todo el país, no puedes tú señalar a todo el país. En algún momento el 60 o el 70% o la mitad de los venezolanos eran chavistas. Y esa gente tiene el derecho a equivocarse, pero en la medida en que no ha participado activamente en la violación de derechos humanos, en la comisión de crímenes, en el robo al Estado. Ahí hay una cúpula. Entonces, ¿qué se hace? Se crean en Alemania los tribunales de Nuremberg y en el Japón los tribunales de Tokio. Se selecciona a la gente y se la procesa. 50, 60, 70 personas con prueba y de ahí salen los resultados, condenas de diverso tipo para que no haya impunidad. Y con el resto de la gente se abre la puerta a un proceso de recuperación democrática donde la gente asume una conducta que yo creo que ya la ha asumido, porque la gran señal de libertad de Venezuela es el resultado electoral.
Pero ahí votó Raimundo y todo el mundo, Bueno, o sea, votaron los militares incluso. Ya cambió, o sea, ya Claro. no hablen ustedes de chavistas No, ni de nada. pues, El resultado de la elección del 28 de julio es la foto de la nueva Venezuela. Entonces, lo que tienes que hacer cuando hablas de no impunidad es ir a las cúpulas, a los criminales que siguen sosteniendo el poder, que son el dictador, Maduro, el Diosdado Cabello, el fiscal, el padrino López y todos esos grupos criminales que no tienen otra salida que sino responder por los crímenes que han cometido, 50, 100 tipos y ya está. Y hay adentro una buena lista de los opositores funcionales a los que la misma dictadura procesada va a arrastrar. Entonces, 3, inventario, no impunidad y terminar con las leyes de la dictadura, porque si no, no hay transición. Y aprender del ejemplo que no hay que repetir de Nicaragua del 90 o de la Bolivia del 2019, donde llegó la señora Áñez y no cambió nada y hoy día está en la cárcel. Así es. Bueno, Carlos, gracias por este análisis. Ojalá todo se dé tal cual. Cualquiera de los escenarios que has planteado es simplemente una renovación para el país y un regreso a la democracia. No hay remedio. A ver, vamos a poner que de las 3 posibilidades que yo he planteado, la primera es que González Urrutia jura en Venezuela el 10 de enero. El otro extremo, la tercera, es que se queda y se autojuramenta el dictador Maduro. Y en el medio está la segunda posibilidad de que González Urrutia jure en algún lugar del mundo y retoma el control de Venezuela en los siguientes días o semanas. Vamos a suponer que sucede la peor, que Maduro se autojuramenta. ¿Cuánto dura? Con un gobierno de Trump, con una Secretaría de Estado de Marco Rubio, con la situación económica que tiene, con la caída de la dictadura de Siria, con la irremediable pérdida de valor del petróleo venezolano, porque nadie se los va a comprar, con la dictadura de Cuba cayéndose, con la presión democrática que tiene que ejercer no solamente Estados Unidos, Canadá, y la Argentina, los países democráticos sobre los gobiernos paradictatoriales de Brasil con Lula, de Sheinbaum en México y de Colombia con López Obrador. Los 3 países tienen como mercado principal los Estados Unidos. Sí, no se van a poner. Van a tener que entender rápidamente que no pueden seguir respaldando la dictadura. Entonces, ¿qué va a pasar con Maduro? Tiene los días contados. Si quieres hasta el 10, si quieres un poquito más. Pero un poquito más. Sí, que eso es una cosa que me gustaría que aclarara, Carlos, que el hecho de que el 10 de enero no se vaya automáticamente Maduro no quiere decir que no se va a ir. Eso hay que decírselo a la gente, que no haya una frustración el 10 de enero. No quiere decir que se ha perdido. A ver, el 10 de enero es la fecha deseable. El 10 de enero... sin duda alguna, Venezuela va a tener presidente constitucional, es González Urrutia. Definitivamente. Si jura en Venezuela, perfecto. Ese es el escenario perfecto, deseable. Si jura fuera de Venezuela, es un buen escenario. Simplemente vas a necesitar un tiempo más para terminar el control de desplazar a una dictadura violenta y criminosa que, fundada en el crimen organizado, no quiere abandonar el territorio ni las instituciones. Pero el 10 de enero el cambio sí se produce, porque Venezuela tiene un presidente constitucional, que es más que el concepto de presidente legítimo. Es un presidente constitucional, es un presidente con todas las de la ley. Si está en Venezuela, está fuera de Venezuela, ahí hay una variable, pero la diferencia entre una cosa y otra solo es cuestión de tiempo. Amén. Gracias, Carlos Sánchez Berzaín. Bueno, mañana no se pierdan el programa, el último programa del año, que es con Marian Valero, que viene a hacer un anuncio muy, muy importante. Gracias, Carlos. Encantado. Muchas gracias.